¿Cuál es la coda del sonido? ¿Dónde habitan las vibraciones de los cuerpos perturbados? ¿Cuáles son sus resonancias, ecos y reverberaciones que nos atraviesan contemporáneamente? ¿Qué sonidos del pasado enmascaran mi propia escucha? Este texto no responde a estas preguntas directamente, sino que las utiliza para agitar un pensamiento y experimentar una escucha destilada. 1. Ricardo Gómez vive en un viejo colectivo desmantelado de los años 40 dentro del Callejón de los Duendes en San Marcos Sierras, Córdoba, Argentina. Pedazo de hierro habitado, insertado en un ambiente agreste que lo cobija. Debajo construyó con sus manos lo que él mismo llama la máquina de perder el tiempo, donde diversos fierros recolectados fueron instalados en función de sus propiedades acústicas, objetos que se encuentran a 3 metros bajo tierra y que constituyen una fuente inagotable de experiencias vibracionales, ubicados espacialmente en función de sus ecos y resonancias desde una experimentación continua. Escucharlo percutir, frotar, rozar, soplar, agitar, mover, acariciar, raspar, vaciar, llenar, estirar, retener y apoyar su instrumento desde su grado de imperceptibilidad hasta el umbral de resistencia física de los materiales es un momento bisagra para la audición. Aquello sucede todo en penumbra, como si se buscara disminuir la percepción visual en función de exponenciar la audición, apelando a la búsqueda de la máxima intensidad en la escucha de acontecimientos sonoros ultra sutiles, desde una renuncia de lo inmediato, para nutrirse de otras temporalidades y escuchar a través del entorno. Encuentros de resonancias, ecos y reverberaciones que expanden los umbrales de percepción sonora, porque así, como dice Lucrecio, el de la naturaleza de las cosas, los sonidos destinados a nuestros oídos caminan con más lentitud que las imágenes capaces de conmover nuestra visión. Relampaguea, así mismo, cuando las nubes sacudieron las numerosas semillas de fuego en su encuentro, como si una piedra golpeara fuertemente a otra o al hierro, pues entonces también salta un destello y el fuego disemina luminosas chispas. Sin embargo, sucede que percibimos el trueno con los oídos después que los ojos observan fulgurar, porque siempre las cosas llegan a los oídos más tarde que aquellas que afectan a la vista. Pero hay objetos que vibran en el subsuelo soterrado, no porque una acción los estimule directamente sobre sus cuerpos, sino justamente porque otro objeto cuerpo vibra a su lado en una misma frecuencia, dando lugar a lo que se conoce como el efecto de resonancia o vibración por simpatía. Dado que cualquier cuerpo vibratorio responde indirectamente a una vibración emitida por otro cuerpo cercano con el que comparte una afinidad armónica. La resonancia es entonces una manera específica de entrar en relación con el entorno desde lo vibrante. Implica siempre un movimiento oscilante múltiple, desde una relación responsiva y dialógica entre fragmentos de mundo. El sonido emana de los cuerpos y al mismo tiempo los atraviesa
mediante una compleja trama que involucra procesos de absorción, reflexión, refracción, transmisión y difracción. La resonancia hace audibles fuerzas que en sí mismas no lo son. Los resonadores soterrados de Ricardo Gómez entran en relación con estratos geológicos, actuando como fuerzas que se anudan con otras fuerzas. Están conformados por pliegues, nervaduras y nudos que constituyen su movimiento. Los diversos elementos cotidianos y desechados de distintos metales recolectados se empalman, se acoplan, se nutren de su territorio para entrar en relación de ensamblaje. Es allí donde se derrite la distancia de un cuerpo a otro, de un cuerpo en otro, para hacer audible la intensidad, donde la experiencia áptica tiene lugar, porque la resonancia es también, y por sobre todas las cosas, tocar y ser tocado a la distancia. Formas táctiles que se expresan pulsando, latiendo, crujiendo, retorciéndose, expandiéndose, acelerándose, acalorándose, enfriándose, equilibrándose y desequilibrándose. El tacto define la noción misma de cuerpo y de materia. Retomando el canto de Lucrecio y su exaltación al universo áptico al pensar a los otros sentidos como sus variaciones, cuando refiere al oído expresa que los sonidos entran por las orejas, retumban en su geografía cavernaria y golpean contra sus paredes. El cuerpo en su totalidad es punto de escucha rizomático y el oído dislocado, simplemente un órgano sensorial más. En medio de Spinoza, libro que reúne las clases dictadas por Deleuze acerca de la obra del filósofo holandés, sugiere una noción que desde su apropiación nos sirve para ampliar el concepto de resonancia hacia otras formas de escucha potenciales, donde la vibración por simpatía pueda darse en objetos tan extensos en el tiempo y el espacio que sean imposibles de señalar o detectar directamente y la escala humana se vea desbordada. Imaginemos un sonido gestado en su época que transicionando de múltiples formas permanece en estado latente y produce un efecto mucho tiempo después. De modo que no se trata en absoluto de un precursor, dice Spinoza, sino de que hay fenómenos de resonancias, y la resonancia no se produce solamente entre los diversos dominios de una misma época, se produce, por ejemplo, entre un dominio del siglo XVII y un dominio del siglo XX. Un silencio de mármol es la expresión que elige Deleuze para comenzar la clase número 5 sobre Spinoza, de la cual fue extraída la cita anterior, que pone de manifiesto la experiencia de un fenómeno que excede la brevedad de una vida, diluyendo su singularidad en una memoria colectiva que siempre lo excede, porque la naturaleza dispone de un tiempo que no es el de los seres humanos. Indagando sobre los conceptos de lo sensible, desde una perspectiva que va más allá de las limitaciones antropocéntricas, es decir, desde una lógica no centrada en lo humano. Hiperobjeto fue el nombre dado por Timothy Morton a un tipo relativamente nuevo de fenómenos y o entidades que desafían nuestra percepción del tiempo y del espacio, porque entre otras características se distribuyen por el globo terrestre de tal modo que no pueden ser aprendidos por nosotros de forma inmediata, o porque persisten y producen efectos cuya duración excede con creces las escalas de la vida individual, de la vida colectiva y verosímilmente de la duración de la especie. Subsisten en la materia vibraciones mudas de lo que ha sido, como si todo sonido gravitara en un campo de fuerza latente de sentido residual, entendiendo la escucha no como una acción que se da sobre el ataque
decay, cuerpo y extinción de un sonido, sino como algo mucho más extenso, que nos permita tener una experiencia de lo próximo y lo diseminado. Ausencias y presencias que incluyan tanto al momento previo al que un sonido surge, continúa y se apaga, como a su momento posterior, brutalmente posterior, como si se oyeran no con los oídos, sino como con el recuerdo. 2. En la obra de Atahualpa Yupanqui, específicamente sobre su fonografía en la era predigital, podríamos detenernos sobre el crujir natural de la madera de su guitarra pulsada, sobre todo lo que no conforma el sistema tonal de alturas definidas en su música, sobre toda materia expresiva que se cuela en un intento por registrar la pureza inexistente. Indagando sobre la corporeidad de esa guitarra que vibra naturalmente a causa de aquellos elementos que la constituyen, y no necesariamente por una acción humana intencionada. Ondas sonoras, entidades vibrantes, que se transmiten por un medio que las moldea y que jamás le es indiferente. Amplio espectro de frecuencias que sobrepasan el umbral de la audición humana y se amalgaman en silencios que nombran aquello que no percibimos, proponiendo una deriva que transita las huellas dejadas por los dispositivos de grabación sobre la materia sonora, las cuales contienen información sobre su origen y su contexto específico, más allá de su representación. Por ejemplo, en el inicio del Payador Perseguido, Yupanqui 1964, escuchamos una guitarra pulsada que se detiene al dar paso a la voz. Sin embargo, no se trata de un relato a capela exclusivamente, sino que este es acompañado por el sonido propio del soporte de grabación, acción que continuará a lo largo de los 36 minutos y 32 segundos. El disco de vinilo de época atesora en su memoria el gesto primordial que lo surcó, y al girar a cierta velocidad evidencia sonoramente el roce entre su superficie y la púa, el polvo microscópico pegado por la electricidad estática a la superficie. Será la principal razón de su sonido característico, un crepitar asimétrico que se vuelve audible en su reproducción. Estas materialidades se convierten en elementos esenciales que contribuyen a la singularidad de su timbre, estableciendo una relación contrapuntística con las señales previamente grabadas. La mano que presiona sobre el diapasón, los dedos que rozan las cuerdas en un sinfín de posiciones aprendidas que al elevarse arrastran su mugre, las yemas que se pegan al instrumento y las uñas que raspan y percuten. Toque deslizado, liviano, pesado, periférico, central, indirecto, directo, inesperado, intencional, incidental, accidental. Toda la obra instrumental de Yupanqui podría escucharse desde la poética de aquello que cruje, lejísimo de la grafía definida sobre el papel y sobre todo trascendiendo la dicotomía entre sonido y ruido. Como si la madera misma de la guitarra no fuera otra cosa que un repositorio de vibraciones del cosmos que se hacen presentes en su devenir, haciéndose eco de lo que Deleuze y Guattari llaman cosmos, que no refiere a un plano ultraterreno, espiritual o trascendente, sino que más que con los astros, tiene que ver con las moléculas, con los materiales molecularizados, fuerzas inauditas que arrastran la materia molecularizada y resuenan en el polvo, acumulaciones, sedimentaciones y transformaciones que dan cuenta de un espesor de mundo amplificable,
Hay modos de imaginación y percepción no clasificados en las habituales categorías de los sentidos que van a tener una incidencia directa sobre otras formas de deconstruir lo emergente. El RT60 está ligado al fenómeno acústico de la reverberación. Es la percepción y cálculo del tiempo que tarda un sonido en decaer 60 decibeles al interrumpirse, entendiendo la reverberación como la experiencia del implacable desvanecimiento de las cosas. Frente al gradual deterioro inevitable de la materia hasta su evanescencia, queda un entramado de susurros a la espera de una escucha irresuelta. Vibración de lo que habita en el aire, por un tiempo que no necesariamente es el nuestro. El sonido como contingencia. Los sonidos que resuenan en un instrumento acústico no solo afectan a nuestros cuerpos, sino que también reverberan a través de otros organismos, tejidos y entidades no humanas que coexisten en el planeta. Imaginar lo invisible se convierte entonces en un ejercicio de apertura hacia realidades compartidas, donde lo improbable y lo imposible se entrelazan en una danza interdependiente de relaciones. Al considerar los umbrales de percepción desde el lugar donde habitar y demorarse, plegando y desplegando en sus bordes y desbordes, reconocemos que nuestras experiencias sensoriales son amplificables y expandibles. Los cuerpos externos, ya sean de otras especies, entidades ecosistémicas o incluso elementos no orgánicos, ejercen influencia sobre nosotros y nos moldean de maneras complejas. Este circuito de afectos, ideas y vínculos nos constituyen en un acto de escucha que trasciende lo individual y se convierte en una experiencia colectiva mixturada con la vastedad de la vida en todas sus manifestaciones. Los árboles, en tanto receptores sensibles, han capturado durante muchos años las variaciones del entorno en sus raíces, troncos y ramas, como si lo sonoro tuviera un efecto erosivo sobre la materia y perdurara en ella algo que excede a sus marcas tangibles. Podemos imaginar entonces ese trozo de madera en las manos de Yupanqui como una extensión de algo mucho más grande que continúa operando desde su memoria vibrante, donde convergen las fuerzas internas de la Tierra y las fuerzas cósmicas. Dedos que registran toda oscilación que transita por sus yemas, respirando las vetas que crujen por la presión, independientemente del movimiento de las cuerdas. El sonido que torsiona, dejando efecto a la escucha que enmascara. 3. Nuestra percepción está mediada por objetos prótesis, que enmascaran su extensión produciendo una imagen extremadamente parcial de las cosas. Un sonido no está vacío, está lleno de otros sonidos, restos, partículas, tejidos, entramados, articulaciones, expansores, desplazamientos, flujos y pliegues. Escuchar es escuchar esa relación. También está lleno de sí mismo. Es todo lo que es. Lo sonoro está atravesado por un circuito de afectos, de vínculos, de lazos, de huellas, de marcas y rastros que lo componen. Habita las resonancias, ecos y reverberaciones de su entorno, donde todo nace, permanece y se apaga, gracias a la fricción de diversas densidades. Es su choque lo que lo hace posible. Aborda siempre una escucha demorada y se reconoce frente a la imposibilidad de percibirlo todo. Propone la experiencia de auscultar un espacio desde la renuncia a lo inmediato para nutrirse de otras temporalidades y escuchar a través del entorno. En lo sonoro hay evanescencia
que se gesta en la fuerza de rozamiento, pero también hay permanencia en sus vestigios. Algo perdura en su huella, subsiste en su rastro, se conserva en sus marcas. Un sonido en estado transicional. Nadie sabe qué expansiones o contracciones padecerá o experimentará lo que no ha sonado todavía, o el resto de lo que alguna vez vibró.